Pues Shabbat Shalom a cada uno de ustedes, es una bendición de parte del Eterno estar aquí juntos. Bendecimos a nuestro rabino Dan Ben Abraham donde quiera que esté. El Eterno lo bendiga, lo guarde, le dé muchos años de vida, que lo siga usando para que las ovejas perdidas de la casa de Israel volvamos a casa, y aquellos que están, que han sido enseñados de una manera no correcta conforme a las raíces hebreas, entonces vuelvan a los caminos de la Torá. La Torá fue dada en Sinaí. Esta parashá de hoy, bueno, es una parashá muy especial, muy importante. Contiene 53 mandamientos. Contiene 53 mandamientos. Esta parashá comienza en el capítulo 21, 22, 23, 24. En el 24 termina en el verso 13, 14, si no me equivoco. Y contiene 53 mandamientos, así que es una parashá muy interesante. Es la parashá número 18, que el número 18, Haim, es vida. Y pensaba cuando nos dieron la noticia que posiblemente pues Israel sea atacado, y bueno, nosotros ya sabemos que puede haber bajas, puede verse todo terminado o perdido, pero que al final Hashem nos va a dar la victoria. Esa es la promesa. Así que eso téngalo por seguro. Pase lo que pase, va a haber lágrimas, tristeza, vidas perdidas si se da, lo aleno, pero sabemos que la victoria la tenemos porque Hashem prometió que iba a guardar a nuestro pueblo Israel, que iba nuestros ojos van a volver a ver a nuestro Mashiach, Yeshua, y que vamos a estar en Jerusalén nuevamente. El templo tiene que ser reconstruido nuevamente. Así que dijo nuestro Rebbe: no temáis a quien mata el cuerpo, más bien temed a quien puede matar el alma. Así que somos pasajeros en esta tierra, pero sí tenemos un mundo por venir eterno, que eso es lo que nos sostiene. Así que esta mañana, esta parashá es una parashá tiene tantos mandamientos que tiene que ver con la justicia, que nos enseña decretos, que eso es lo que significa mishpatim, que tiene que ver con decretos o ordenanzas. Y hoy vamos a ver un poquito, porque estamos en familia, estaba tratando de hablar, o había pensado hablar acerca de por qué hay tantas religiones en este mundo, o grupos de pensamientos, tantos. Sabemos que hay como 15,000 religiones y tantos grupos de pensamiento, que me gustó lo que puso nuestro hermano Isahar cuando anunció la enseñanza. Casi siempre cuando nos encontramos, ¿y de qué religión es? Entonces hoy vamos a enfocarnos un poquito en las escrituras, cómo cuando uno no ve las escrituras de una manera hebraica, uno se puede perder. Y eso fue lo que nos pasó, pero que ahora el Eterno nos está regresando a casa, y que a muchos que posiblemente les sirva también para reforzar nuestra fe, a algunos otros para investigar e indagar acerca de lo que voy a decir, y también para que sea que el Eterno así lo quiera, que muchos ovejas perdidas de la casa de Israel vuelvan otra vez a casa, y que justo de las naciones sean celosos de la Torá y se vuelvan a la Torá que fue dada en Sinaí. Así que esta parashá, les decía, contiene 53 mandamientos, y en esta parashá nosotros encontramos la importancia de saber legislar y seguir los planes divinos en esta parashá. Aquí nos habla de decretos, nos habla de ordenanzas. Así que nosotros, para poder entender por qué hay tantas religiones, tantos grupos de diferente pensamiento, es por lo que voy a mencionar ahorita. Creo que el problema de tantas religiones que siempre han existido,
pero que se han desconectado. Estamos hablando en nuestro tiempo, en la era nuestra. Uno de los problemas que considero que es uno de los más importantes es que tenemos que conocer la Escritura y que tenemos que estudiar la Torá de Moshe, que se conoce como Halajá de Moshe Sinai. Entonces, cuando nosotros nos desconectamos de esto, siempre vamos a caer en el peligro o vamos a caer en el error de interpretar mal las Escrituras. Y esa es la razón por qué tantos grupos con diferentes pensamientos, por qué tantas religiones, ¿por qué? Porque se desconectaron de la Halajá de Moshe Sinai. Entonces, es importante conocer este término y quiero que no lo pierda de vista. Entonces, esa es la clave para poder conectarnos con el Creador. Nosotros sabemos que la Torá fue dada en Sinaí, pero no simplemente tenemos que ver que fueron 10 mandamientos que se dieron y ahí terminó todo. Los 10 mandamientos Hashem se los pudo haber dado a Moshe en 15 segundos. Pero estuvo 40 días y 40 noches. Entonces no solamente Hashem le dio a Moshe la Torah escrita, sino que le dio también la Torah oral. No solamente le dijo, por ejemplo, le dice, no vas a cocinar el cabrito en la leche de su madre. Eso es Torah escrita. Pero ¿cómo iba a saber Moshe a qué se refería Hashem? Muchos dicen, solamente aplica al cabrito, pero si usted va al hebreo, si no mal me recuerdo, creo que se escribe con la Gimel, se escribe con la Dalet y con la Yud, y como por las vocales son las que podemos encontrar una pronunciación más adecuada, entonces sería Gid, que significa cría, no específicamente cabrito. Entonces vienen los rabinos y dicen, no, Hashem está diciendo, el punto no es el cabrito, el punto es la cría. Entonces ahí dice, no solamente se refiere a cabrito, sino que se refiere a cordero, y se refiere a un ternero. Entonces eso es lo que es la Torá, la Halajá, le Moshe Sinai. Entonces cuando decimos Halajá, debemos explicar que juntamente con la Torá escrita, Moshe también entregó instrucciones orales de cómo entender y cómo aplicar la Torá. Y eso es importante. Eso no tenemos que perderlo nunca de vista. Nunca. Entonces tenemos la Torá escrita y también tenemos la Torá oral como una fuente de interpretación de las Escrituras. Y debido a esto que estamos hablando, muchas de las traducciones y de las explicaciones de la Torá escrita también vienen directamente de Sinai y son autoritativas juntamente con la Torá escrita. O sea, la Torá oral es la Torá, ¿cómo le decimos en hebreo? Torá Shebe'al Peh, y la otra se lo voy a dejar de tarea. O sea, la Torá que fue dada en Sinaí, la Le Moshe Mitzinai, es autoritativa, ya sea escrita, ya sea oral. Y como vienen del Sinaí, entonces son autoritativas. Entonces, ambos cuerpos jurídicos, si la Torá escrita o la Torá oral son conocidas como Halajá de Moshe Sinai, son autoritativas.
y no podemos cambiar nada. Tenemos que aceptarlas como verdaderas. Entonces, ustedes tal vez se preguntan, bueno, pero ¿por qué tantos corrientes de judaísmo? Bueno, o Yeshua también tuvo estos confrontamientos con algunos grupos religiosos. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el fundamento de la halajá establece que muchos versos de la Torá escrita requieren una apropiada interpretación, porque muchos pasajes de la Torá son indefinidos o demasiado generales, y es ahí donde viene la Torá oral. Hay que explicar. Por ejemplo, en Deuteronomio 23, afirma que un ejemplo, dice que los moabitas no podrán entrar en la congregación de Israel en ninguna de sus generaciones. Así dice, ningún moabita puede entrar en la congregación de Israel. Así dice el pasaje. Sin embargo, Boaz se casó con una moabita, Ruth. Entonces, la Torá oral explica que el mandamiento se refiere solamente a los hombres moabitas, no a las mujeres. Y ahí viene la explicación. Lo interesante es que Obed, que Boaz, de Boaz viene Obed. De Obed viene Isaí. De Isaí proviene David. Y de David viene el Mesías, de una mujer moabita. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Bueno, se tuvo que ir a la Torá oral. En otras palabras, la legitimidad del Mesías depende de la Torá oral, no de la Torá escrita. Y esto nos dice mucho. O sea que la legitimidad del Mashiach depende de la Torá oral. Porque si nos vamos a la Torá escrita, entonces Yeshua no califica para ser el Mesías. Porque ningún moabita podía entrar en la congregación del Eterno, de Israel. Pero la Torá oral es la que especifica a lo que se refiere el mandamiento. Y del mandamiento, de la Torá oral, entonces comprueba que el Mashiach es legítimo, porque viene de la línea de David. Entonces, cuando esto sucede, decimos, este asunto es halajá le Moshe mit Sinaí. A ver, vamos a repetirlo. Halajá le Moshe mit Sinaí. Y si es halajá le Moshe mit Sinaí, no lo podemos cuestionar. No podemos cuestionarlo. Y esto es lo que hace que una persona entienda el hebreo, que entienda la Torá, que entienda la Torá escrita, que entienda la Torá oral, para que pueda llegar a conclusiones. Cuando esto falta, entonces vienen las desgracias y las aberraciones muchas veces en cuanto a la interpretación de la Torá. Entonces, si esto es así, vemos en algunas ocasiones a nuestro maestro cuestionando a algunas tradiciones de los ancianos o de los jueces de sus días. ¿Se recuerda? Se recuerda que nuestro maestro cuestionó en algunas veces, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, encontramos el siguiente incidente, que todos lo sabemos. Los discípulos de Yeshua, cuando comían, lo hacían de una manera diferente al otro grupo. Ese otro grupo, ellos no comían
Si algo venía del mercado, primero tenían que hacer rituales, tenían que lavar, tenían que hacer ciertas cosas. Si no, para ellos era inmundo. Y es ahí donde le hacen a Yeshua la pregunta. Y le preguntaron a Yeshua, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos? Eso fue lo que le dijeron a nuestro rey. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro maestro? Bueno, la respuesta fue, tenía razón Yeshayahu, Isaías, por cuanto profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Miren la respuesta de nuestro maestro. Dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se han aferrado a las tradiciones humanas. Vean la diferencia. Yeshua estaba conectado con, ¿cómo dijimos? ¿Cómo dijimos en hebreo? Halajá, le Moshe, le Sinai. Yeshua tenía ese concepto. Yeshua no se desconectó. Este grupo estaba totalmente desconectado. Y él vino a arreglar eso. Entonces, por eso es que tenemos que conocer Torah escrita, Torah oral. Y les dice Yeshua, ustedes, bien dijo Isaías, y después añadió, vaya forma de que tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Hashem para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Dice lo que les dijo nuestro rey. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pueda haberte dado es corbán. En este caso, tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así pues, la tradición que transmiten entre ustedes destruyen la Torah y hacen muchas cosas parecidas. Ve, nuestro rey conserva el mandamiento de Sinaí, Halajá de Moshe, Mitzinai, y dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Vienen este grupo y por tal de que hubiera más dinero, hubiera más beneficio personal, entonces ellos abolieron el mandamiento para satisfacer sus propios deseos. Y Yeshua dice, ustedes están mal. Ustedes solamente usan mi nombre, solamente para adquirir beneficios, pero su corazón está lejos de mí. Y Yeshua ahí es donde le reprende y le dice, hipócritas. Entonces, desde la perspectiva del maestro, cualquier tradición de los ancianos, es decir, interpretación de los ancianos que destruye o anula la Torah, es de dudosa procedencia y no es obligante. Por eso que Yeshua, cuando él dice que vino a restaurar lo que se había perdido, ¿qué se perdió? La imagen de Hashem. Se perdió el temor de Hashem. Se perdió el verdadero sentido de la Torah. Y Yeshua a eso vino, a volver a tratar de conectar al ser humano, a darle la correcta interpretación. Esa fue la misión de nuestro Santo Maestro. Y de ahí, nuestro Maestro, Yeshua Mashiach, cita al profeta Isaías y dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, de mi Torah. Enseñando halajá solamente mandamientos, o sea, interpretaciones humanas. Y luego el profeta Jeremías habló también en Jeremías capítulo 8, versos 7 al 9,
Y nos dice el profeta, fíjese lo que dice. Por eso es de que es importante, por qué nuestro Rebbe confrontaba algunos grupos y por qué él decía, oíste que fue dicho por los ancianos, pero yo os digo. O sea, oíste lo que ellos dijeron, pero yo les voy a dar la correcta interpretación de lo que es Halajá de Moshe Metzinai. Dice, a una cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar. Pero mi pueblo no conoce la Torá de Hashem. ¿Cómo se atreven a decir somos sabios? La Torá de Hashem nos apoya. Si la pluma engañosa de los escribas la ha falsificado, los sabios serán avergonzados, serán atrapados y abatidos. Si han rechazado la palabra del Eterno, ¿qué sabiduría pueden tener? Eso es lo que dice. ¿Qué sabiduría pueden tener? Mire, si han falsificado la Torá, ¿qué sabiduría pueden tener para poder venir a decirle a la gente, esto es lo bueno, esto es lo mejor, esto es lo que hay que hacer? Y eso es lo que ha pasado y sigue pasando hoy día. Si no tienen sabiduría, ¿cómo pueden venir una persona a enseñar? Si la pluma es mentirosa, cuando dice mentirosa es que una persona venga y escriba algo que no es de la Torá, eso es mentira. Es una pluma mentirosa. Entonces, esto significa que muchas de las tradiciones, las interpretaciones o enseñanzas pasadas por los jueces y los sabios muchas están en línea con la Torá, pero otras no están en línea con la Torá. Por tanto, las que no están en línea con la Torá, esas no son obligantes y ni tampoco son normativas. Por eso, hermanos, es que bendito sea el Eterno, que nos ha traído nuevamente a los caminos, y cada Shabbat estamos aprendiendo y nos estamos conectando nuevamente a la Torá. Así que al final vamos a ver algunos cambios que se han hecho y lo vamos a comprobar con la Escritura, y ese va a ser el final de la enseñanza. ¿Por qué tantas religiones? ¿Por qué tantos grupos que piensan diferente? Pero si seguimos en lo que estamos hablando, el profeta Ezequiel, el capítulo 22, verso 28 nos dice, fíjense lo que dice este pasaje: los profetas todo lo cambian mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo dicho Hashem omnipotente, que lo ha dicho Hashem omnipotente, cuando en realidad el Eterno no les ha dicho nada. ¿Le parece un poquito familiar esto? Que muchos se levantan y así, el Señor dice esto y esto y esto. El Señor me dijo que le dijera esto, pero no, dígale, la próxima que alguien le diga, pues ¿cuál Señor? ¿Su vecino o su cuál Señor? Entonces, ¿cómo es que una persona, Hashem, le puede hablar? La respuesta es, Halajá le Moshe Metzinai. Tiene que seguir las reglas de la Torá. Alguien no puede venir, y me recuerdo muy bien, para que no lo odie, no voy a decir su nombre, pero un rabino, el mejor rabino, dijo esto: usted no puede andar comiendo ratas, cucarachas, culebras y de todo, y venir a decir que el Eterno le ha revelado algo. ¿Cómo le va a revelar que le diga al pueblo y a usted no le revela que eso que usted está haciendo está mal? Para poder tener esa conexión con Hashem, tenemos que seguir las instrucciones. Entonces, dice, alegan diciendo, Hashem omnipotente me ha dicho esto.
Dice, cuando Hashem no les ha dicho nada. Y de ahí es, no tomarás el nombre del Eterno tu Elohim en vano. Ahí viene la Torah oral. Así que debido a esta realidad que se hacía presente en los días de Yeshua, el maestro rechazó toda halajá que iba en contra de la Torah. Por eso cuando él llegaba y decía, hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes. Esto pues, por esto que nuestro rey Yeshua Mashiach advierte a sus discípulos tener cuidado con la levadura de los fariseos. Entonces, si usted escucha la palabra fariseo, y creo que estamos familiarizados, y por eso hay que aclararlo de nuevo, y dice, y hasta algunos nos han dicho así, mira este fariseo, pues es que los fariseos eran muchos, Yeshua era fariseo, Rav Shaul, Pablo era fariseo. Todo aquel que cree en la resurrección es fariseo. Si usted cree en la resurrección, usted es fariseo y farisea. Entonces, ¿cuál era el problema? La escuela de pensamiento, los hipócritas que había. Entonces Yeshua dijo, tengan cuidado con la levadura de estos fariseos, no dice de todos, de estos. Es decir, debemos tener cuidado que ninguna halajá dañe o minimice o rompa o destruya la Torah que le fue dada a Moshe en Sinai. Y como dijimos anteriormente, Yeshua no rechazó la Torah oral. De hecho, muchas formas de Torah oral nuestro rey Yeshua Mashiach las guardó. Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿dónde dice en la Torah que debemos orar antes de comer? Dice el mandamiento, comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Elohim por la buena tierra que te ha dado. Pero entonces, ¿cuándo se bendice? ¿Antes de comer o después? Después. Entonces, ¿por qué oramos antes? Se puede, pero eso es Torah oral. Otro ejemplo, asistir a la sinagoga temprano, en la mañana de Shabbat. ¿Dónde dice en la Torah que tenemos que reunirnos en Shabbat, en la mañana? Aquí. ¿Dónde dice? No dice. Y dice, por ejemplo, a nuestro rey le dice que Yeshua iba a la sinagoga como de costumbre, que lo vamos a ver más adelante en Lucas 4:16, que dice, y asistía a la sinagoga como de costumbre. ¿Dónde dice? Eso es Torah oral. ¿Cuántas copas bebió nuestro rey Yeshua Mashiach? Empieza. 4. ¿Por qué decimos 4? Se recuerda que dice, y habiendo tomado la copa de la redención, entonces, ¿cuál es la copa de la redención? La tercera. ¿Qué fue lo que ordenó Hashem en Egipto? Para hacer pesa. ¿Qué fue lo que les dijo? Matar el cordero, asarlo. Ajá. ¿Y qué eran los ingredientes? Hierbas amargas, panes sin levadura. ¿Y por qué nosotros ponemos arroz, el huevo, y etcétera, etcétera? ¿Estamos transgrediendo la Torah? No, porque no somos los únicos. Simplemente eso es halajá, eso es Torah oral. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando nos dicen, no, si no lo dice aquí en la Biblia, yo no lo creo. Porque si usted se agarra de ahí, entonces se mete en problemas con esa persona. Si esa persona dice, el Antiguo Testamento ya pasó, entonces te quedaste sin diezmo, pastor, porque ya pasó, así que tiene que vivir por fe.
no por feria. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Mire, a ver, ahorita nos da risa, pero así pensábamos nosotros. Así pensábamos nosotros. Entonces, hay Torah oral y hay Torah escrita. ¿Por qué el Eterno permitió todo esto? Mire, no cualquier persona puede interpretar la Torah. Para eso están los jueces. No sé quién le tocó leer, pero lo leyó, donde dice, no, todo lo que el juez te diga, no te vas a desviar ni a izquierda ni a derecha, ni vas a maldecir al príncipe de tu pueblo. Entonces, no cualquiera puede interpretar la Torah. Para eso están los jueces. Para eso están los que conocen. O sea, ¿quién es un juez? Un versado en la ley, ¿sí o no? Entonces, tiene que ser una persona versada en la Torah, que conozca la Torah. Porque si no, va a pasar lo que pasa aquí, de lo que estamos hablando. Entonces, el punto es que no todas las tradiciones de los ancianos son confiables. Porque algunas proceden, como dijo el profeta Ezequiel, de la pluma mentirosa de muchos escribas. Entonces, muchas proceden de la pluma mentirosa. Entonces, decía, ¿por qué el Eterno permitió esto? Bueno, la respuesta nos la da Ezequiel, en el capítulo 20, verso 24, cuando él afirma y dice, y cito, por cuanto no había cumplido mis decretos y desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se iban sus ojos, entonces les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach, él estableció formas de interpretación de la Torah. Y incluso la hizo más relevante todavía. Que lo hizo más relevante lo que tenía autenticidad. Y nuestro Rebbe Yeshua Mashiach, esa cadena que se había perdido de Halajá de Moshe en Sinai, entonces Hashem envía al Mashiach, hace a Yeshua, conecta ese puente, esa imagen que se estaba perdiendo, y él lo hace más auténtico para que el ser humano se conectara nuevamente con Hashem. En otras palabras, Yeshua vino a conectar aquella enseñanza que se dio en Sinaí, a conectar lo que se dio en Sinaí con su arribo a la tierra. Entonces él lo que estaba haciendo era conectando este eslabón nuevamente. ¿Por qué razón? Porque muchos lo que hicieron fue que se habían desviado de la Torah. Lo voy a seguir repitiendo. Le Moshe Metzinai. Se desviaron. Y entonces Hashem envía al Mashiach para que conecte esto que se había perdido, esa imagen. Por eso es importante, le digo, ahorita vamos a ver unos ejemplos, entender cuando un pasaje de la Torah está hablando, hay que tener mucho cuidado a qué se refiere. Porque muchas veces algunos lo que hacen es agarrar un texto y lo ponen fuera de contexto y hacen un pretexto para decir lo que yo siento o lo que yo pienso. No, entonces uno tiene que, antes así debatíamos, ¿verdad?
como tenía que estar en la escritura y no podíamos leer y brincar de aquí para allá. No, tenemos que saber de qué está hablando, a qué se refiere ese pasaje, a qué se refiere. Entonces, cuando un pueblo, mejor dicho, desconoce la Torá escrita y oral, lleva a sus seguidores a la herejía, totalmente. Y esta es una de las causas por las cuales hay, decía, tantas religiones, tantas maneras de pensamiento, tanto falsas doctrinas, por no decirlo de otra manera. Entonces, entrando un poco al tema, ¿por qué hay tantas religiones? Hay una respuesta que es bien fácil dar. Porque se han desconectado del Creador. Y al desconectarse del Creador, muchos se han atribuido divinidades personales. Díganme un ejemplo. Faraón, a Buda se le han dado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se han dado y dicen, no, yo soy divino. ¿Y qué decía Faraón? Que lo hemos estudiado anteriormente. ¿Qué decía Faraón? Cuando Moshe le decía, dice Hashem, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Y quién es Hashem? Yo no lo conozco. Para él era el único. Entonces, se desconectaron. Segundo, porque estamos hablando de religiones y de grupos de pensamiento, porque han escuchado sus intereses personales y han malinterpretado la Torá. ¿Cómo se llama? Le Moshe Sinai. Tercero, porque han adoptado tradiciones y costumbres inventadas. Esta parashá, ya voy a ir concluyendo más adelantito, y quiero dar unos ejemplos para que usted afiance, para que usted no piense que de donde salió pero lo perdió todo, o que perdió mucho, sino para que se dé cuenta que no perdió mucho. No estoy criticando, yo creo que en su tiempo fue bueno el tiempo que vivimos, porque eso nos ayudó a llegar a donde estamos. Pero, como dijo Rav Shaul, que me gusta como lo dice el hermano Tier, pensabas como niño, hablaba como niño, pero la idea no es, y ahora sigo hablando como niño, actuando como niño, no, pero tenemos que ser adultos. Entonces, esta parashá, debido a que están ahí los mandamientos, voy a usar algunas de las malas interpretaciones que se le han dado a la Torá, y miren las doctrinas que han sacado algunos grupos que son, creo, los más fuertes y los que más daño están haciendo por falta de conocimiento. La parashá nos habla de las fiestas, ¿verdad? 3 veces al año se presentará a todos los varones y ninguno se presentará con las manos vacías, cada uno conforme a la bendición que Hashem le haya dado. Entonces, ¿cuáles eran esas 3 veces al año? Pesach, Shavuot y Sukkot, esas 3 fiestas. Habla también del Shabbat, ¿verdad? Claro. Habla del Shabbat. También nos habla acerca de que tenemos que seguir lo que los jueces dicen. Y esta parashá nos dice que tiene que ver con la justicia, con lo que es justo. Y quiero que veamos el peligro al que podemos caer cuando nosotros interpretamos mal las escrituras.
Miren lo que se interpretó por desconocer la Torá oral y la Torá escrita. Una de las fiestas, 3 veces al año, dice, se presentarán todos los varones. ¿Se recuerda cuando nuestro rey estaba en la tierra? ¿Cuál fiesta celebró? La primera, Pesa. Entonces, acuérdense que allá no había aviones como hoy tenemos en día. Aquellos aviones no volaban a 800 millas por hora. Caminaban muy despacio los burritos, los camellos. Entonces, ¿dónde celebró nuestro rey Yeshua Mashiach Pesa? En Jerusalén. Entonces, ¿qué les dijo a sus discípulos? No se muevan de aquí. ¿Por qué? Porque venía la fiesta de Sukkot. Mire, muchos de los que vamos a ver ahorita, que venían de diferentes partes del mundo, hacían días, semanas para llegar ahí. Entonces, iban a Pesa, se quedaban a la fiesta de Shavuot. De este evento que todos nosotros conocemos, que es conocido como Shavuot, o algunos le conocen como Pentecostés, de este evento que está en la Torá, ahí se saca una doctrina que creo que es una de las más fuertes y de las más cerradas. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, que todos lo conocemos, verso 1 al 11. ¿Qué evento se estaba celebrando ahí en Jerusalén? Shavuot. Entonces, por desconocer las escrituras, ¿qué doctrina se ha sacado hoy en día? Que ahí nació la iglesia. Que en ese evento se dieron el don de lenguas. Si nosotros leemos bien y seguimos la Torá, vamos a ubicarnos en el contexto. Para aclarar esto, primero, dijimos que se enseña que ahí nació la iglesia, y segundo, que ahí se manifestó las lenguas, y que hasta hoy en día se practica. Pero por eso le decía, uno tiene que conocer, primero, tiene que conocer el judaísmo. Segundo, tenemos que saber qué fiesta era esa. Esta fiesta de Shavuot es mejor dicho, ¿cuándo se entregó la Torá? ¿En qué fiesta? En Shavuot. 50 días de que salieron los hijos de Israel de Egipto, se entrega la Torá. 50 días de Pesa se dio este evento. Entonces, los que estaban presentes, primero, fíjense, los que estaban presentes en este evento, en el templo, que estaban en el templo, eran judíos, no eran gentiles, eran judíos. Judíos de diferentes partes del mundo. Habían subido ¿de dónde? Del Ponto, Macedonia. O sea, para que lo entendamos mejor, si tuviera en práctica esto y subiéramos a Jerusalén, ¿de dónde subirían ahora los que estamos lejos de Jerusalén? De México, de Estados Unidos, de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Managua, y no estoy haciendo el anuncio a nadie. De diferentes. O Estados Unidos, Alemania, Rusia. Entonces, los que estaban ahí eran judíos. Si usted lee bien por el tiempo, o si quiere se lo leo,
para que usted mismo lo detecte, eran judíos que estaban ahí, presentes, celebrando la fiesta de Shavuot. Y dice así, mire, dice, hace capítulo 2, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento rocío que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, la Ruach Kodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, el Ruach les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos. ¿Usted cree que un borracho, no estoy hablando más de ellos, sino, o alguien que no le interesaba Hashem, iba a ir? Por eso dice justos, judíos piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Y etcétera. Pero ¿se da cuenta lo que dice? Judíos piadosos, no gentiles. Entonces, si ahí nació algo, nació la sinagoga, pero no la iglesia. Porque eran judíos. Segundo, estaban en Shavuot. Así que, mire, las fiestas, la importancia de las fiestas, y mire la mala interpretación que se dio. Se sacó una doctrina que si usted no habla en lenguas, usted no es Kadosh. Lejos de la verdad. La parashá nos habla del Shabbat también. Nos habla del Shabbat. Con respecto al Shabbat, por ejemplo, hay varios pasajes que nos enseñan que los gentiles venían a la sinagoga porque no existían iglesias. Entonces, ¿cuánto tiempo después de que Yeshua ascendió a los cielos se da el evento de Pentecostés? Aquí le daré una pregunta. 10 días, porque acuérdense que estuvo 40 días en la tierra. 10 días de que Yeshua se va, se da este evento. Rab Shaul perseguía a los que habían escuchado las enseñanzas de nuestro rey, ¿sí o no? Sí. De hecho, él estuvo ahí presente cuando mataron a Esteban. Entonces, si ahí nace la iglesia, ¿cómo es que iban a las sinagogas? Por ejemplo, le voy a leer solamente en Hechos, por ejemplo, Hechos 13 y el 14. Solamente, mire, para que lo vea. Dice, habiendo zarpado es 13, voy a ver si en el 15. Sí, voy a leer mejor así, el 14. 13, 14. Dice lo que dice. Dice, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Y se sentaron, y el 15, y después
de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Rab Shaul, Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. ¿Quiénes estaban ahí? Había judíos y gentiles en la sinagoga, sí, hay muchos. Usted puede ver en el 13, está el 14, 15, el 42, en el 14 usted lo encuentra en el 1, 15, 21, 17, 21, el 17, el 1, el 10, el 17, y etc. Usted va a encontrar muchos pasajes que dice que estaban en la sinagoga. Entonces, el Shabbat fue siempre y ha sido un mandamiento, el séptimo día. Entonces, ¿cómo es posible que dice, no, ya es el sábado para los judíos y el domingo para los gentiles? Bueno, hasta cierto punto tiene razón, pero no que lo aprueba la Torá, lo aprueba el Concilio de Nicea y la Iglesia Católica, que es el tercer. Escuche, hay un enter, si no, ahí donde está el hermano Itiel, él lo puso, un cardenal que dice: le doy $1,000, he ofrecido $1,000 porque alguien me compruebe que el día del Señor es el domingo, y nadie me ha llamado para reclamarlos. ¿Por qué? Porque el día del Señor es el sábado, dice él. Pero la Iglesia Católica dice, lo ha cambiado, y es el tercer mandamiento de la Iglesia Católica, el domingo. Y ellos tienen autoridad para cambiar, aunque nace en el 325 de Nicea, por supuesto. Entonces, en Lucas, el capítulo 4, verso 16, nos dice que Yeshua iba a la sinagoga como de costumbre. Era su costumbre, iba a ir al Shabbat. ¿Por qué la gente dice que este mandamiento es para los judíos y no para los gentiles? Cuando los gentiles iban a las sinagogas a aprender de la ley de Moisés, porque ahí no había Nuevo Testamento. Si usted lee las cartas fueron paulinas, son las primeras. Los evangelios fueron los últimos que se escribieron. El último es Revelaciones o Apocalipsis. Usted lo va a ver entre el 96, 98, después de Mashiach, de Yeshua. Entonces, ¿qué se leía ahí? Moshe y los profetas. ¿Qué leímos nosotros en la mañana? Moshe, los profetas y el código real, porque nosotros creemos que es autoritativo y que son los dichos de nuestro rey, y por eso también lo leemos. Entonces, la Iglesia Católica reconoce que el domingo es el tercer mandamiento y fue cambiado por el cuarto mandamiento de la Torá. Y esta es una de las razones por las cuales hay tantos diferentes grupos. ¿Por qué? ¿Qué dijo nuestro rey? Erráis. ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras, no las saben. ¿Y cuáles escrituras? ¿De qué le estaba hablando Yeshua? Él no estaba hablando de Gálatas. Él estaba hablando de la Torá, de los profetas. Ustedes están errando porque ustedes ignoran las escrituras. Entonces, ¿dónde? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Recuerde que nuestro rey Yeshua Mashiach, cuando muere, Rab Shaul todavía pasó un tiempo para que él tuviera ese encuentro con nuestro rey cuando lo llama y va a predicar a los gentiles. Y aún, ahorita se lo voy a comprobar, aún ya estaba para morir, y él dice: yo no he hecho nada en contra de la tradición de nuestros padres, y yo he seguido siendo judío. ¿Y por qué nos enseñaron que se hizo cristiano? Vamos a ver ahorita.
Dice Romanos capítulo 11, verso 1 y 2, y cito, otro error, dicen muchos, Pablo dejó el judaísmo y se hizo cristiano, y miren lo que dice Rav Shaul, ha desechado, y dicen, Dios desechó a Israel y nosotros somos su pueblo. Viene Rav Shaul y le dice, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Dice, en ninguna manera. Fíjese, porque yo era israelita. ¿Así dice? Dice, porque yo también soy israelita. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Mire, él se identificó. Yo también soy israelita. Dios no desechó a su pueblo. Al contrario, les dice. Hashem puso enseguecimiento en parte para que ustedes entren. Y después todo Israel va a ser salvo. En Hechos capítulo 28, versos 17 y 18 dice, aconteció que 3 días después, Rav Shaul, Pablo, convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Entonces, ¿por qué nuestro rebe fue entregado a los romanos? Los judíos no mataron a Yeshua. Los romanos lo mataron. ¿Por qué? Porque los únicos que podían dictar pena de muerte era Roma. Por eso Yeshua fue entregado a Roma. Por eso Rav Shaul fue entregado a Roma. ¿Y cuando estaba hablando Rav Shaul en este pasaje de Hechos? Él tuvo que apelar a César. ¿Por qué apeló a César? Porque nació como romano, en una provincia romana. Por eso nos dice que cuando lo ataron con correas, y que viene, así tratas a un romano, y que le dijeron, ¿eres tú romano? Sí. Y fueron a hablar al mayor, y viene y le dice, ¿tú eres romano? Y dice, sí, a mí me costó una fortuna la ciudadanía. Y cuando él le dijo que sí, dice que hasta tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Porque Roma era lo máximo. Entonces, mire el peligro de interpretar malas escrituras. Por eso, hermanos, nunca podemos ignorar la Torah escrita y la Torah oral para hacer una doctrina. Nunca. Nunca. La parashá nos menciona, y con esto concluyo, la parashá nos menciona que dice que voy a enviar a un ángel para que guiara al pueblo, y le dice, escucha su voz y no seas rebelde, porque en él está mi nombre. Así dice, en él está mi nombre. Hoy día se ha levantado, el nombre es, y bueno, le han cambiado unos Jehová, que realmente ese nombre, ese título, ese nombre que se le ha dado, fue un invento de un monje en el 1935. De ahí viene, 1535. Ya estoy, yo creo que ya me está dando hambre. Entonces le cambia. Vienen otros y dicen, no, el nombre, solo porque estoy enseñando, lo voy a decir, dice, no, el nombre es Yahvé, por el tetragramatón, las 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei. Vienen otros y no es Yahvé, es Yahweh. Ese es el verdadero nombre. Entonces,
quien sea de ellos dos que lo tenga, va a ser más santo. No, porque hermano, en realidad, para proteger el nombre sagrado, se pusieron vocales. Entonces, dependiendo de la vocal primero, ahí, por ejemplo, es la yud. Y si tiene una rayita, es una A. Si tiene dos puntitos, ¿qué es? Una E. Si tiene un puntito, ¿es qué? Una I. Si tiene un puntito arriba, es una O. Si tiene un puntito en medio, es una U. Entonces, si tiene la E, entonces es Y. Si tiene la A, ya. Pero en realidad quien lo dictamina es quien pone la vocal. Entonces, más que eso, el nombre, yo se lo dije la vez pasada, nombre en realidad no tiene que enfocarnos en cómo se llama el Eterno. O el nombre que venía en el ángel. Este ángel se llama, a ver, ¿quién me dice? Metatrón. Este ángel que venía, Metatrón, es el ángel más grande. Acuérdense, es el mayor. Y luego después viene de él, Mijael, Gabriel y Rafael. Esos son los más grandes. Pero Metatrón es el que representa. Entonces, entre los hombres, ¿quién es el más grande? Yeshua. Por eso dice la Escritura, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yud-Hei Vav-Hei se doble toda rodilla. Pero vienen las traducciones y dice, para que en el nombre de Yeshua, aunque ya lo expliqué, que la palabra Ishtahavá tiene que ver con reverencia. Entonces, si alguien venía y se le arrodillaba a Yeshua, no estaba cometiendo la Sará por la misión que él tenía. Entonces, Metatrón venía con el nombre de Hashem. Yeshua venía con el nombre de Hashem. Pero no eran Hashem, porque Hashem es espíritu. En el momento que usted diga Hashem es hombre, transgredimos el mandamiento, porque él dice, no te hagas figura ni semejanza de lo que está en la tierra, ni de hombre ni de nada. O si alguien dice, no, por ahí andan unos diciendo que Hashem es mujer, tampoco. La Escritura dice es Ruach, espíritu, y no podemos hacernos una imagen de que es un viejito, de que no, es espíritu. Y lo llenan todo en todo y en todos. Entonces Hashem dice que ese ángel venía con el nombre de Hashem. Nuestro Rebbe Yeshua Mashiach venía con el nombre de Hashem. Y entonces vienen y se levantan doctrinas diciendo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y viene la pregunta. Bueno, cuando Yeshua fue concebido, o mejor dicho, dicen, bueno, que del Espíritu, bueno, entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Hashem? Cuando Yeshua muere, entonces, ¿muere Hashem? No, es que murió el Hijo. Y bueno, ya sabemos. Pero voy a seguir porque ya quiero terminar. Entonces, el nombre que no solamente tiene que ver con una persona, tiene que ver más con la misión. La misión. Por eso el nombre que nosotros tenemos nos identifica con la misión que tiene Hashem en esta tierra para nosotros. ¿Cómo se llamaba Yeshua? Ah, pues Yeshua, ¿verdad? ¿Qué significa Yeshua? Salvación. ¿Y qué fue cuando el ángel Gabriel anunció que dijo, y será su nombre Yeshua,
porque Él salvará. Era muy común poner los nombres. Por ejemplo, si usted mira los nombres cuando los hijos de nuestro padre Abraham nacieron, y dice, y le nació tal hijo y le puso por nombre. ¿Se recuerda el hijo de Moshe, Rabenu? Gershon, ¿qué significa? Extranjero, peregrino. Y por eso le puso ese nombre, porque fue extranjero. Entonces el nombre, más que un simple para identificarnos, tiene que ver con la misión. Por eso Hashem, lo aprendimos. El nombre Elohim tiene que ver con justicia. El nombre Yud-Hei Vav-Hei tiene que ver con misericordia. Tiene que ver con bondad. Con bondad. Entonces dice, viene con mi nombre. Yeshua venía con el nombre de Hashem. ¿Y qué dijo? ¿Que él venía a qué? ¿Qué dijo? Misericordia quiero y no sacrificios. Yo no he venido a condenar a nadie, porque esa es la esencia de Hashem, sino que todos se vuelvan al arrepentimiento. Entonces, ignorar las escrituras es caer en un hoyo que puede ser muy costoso salir de él, o que nos puede lastimar, o nos puede ahogar. Hoy, en este Shabbat, que el Eterno nos permita y que nosotros decidamos volvernos a la Torah con un corazón sincero, pedirle a Hashem que nos guíe por el camino, que en este Shabbat tomemos la decisión de acercarnos a la Torah con ese corazón sincero, abiertos a la verdad, de lo que es la verdad, no las tradiciones o porque me lo enseñaron. Acercarnos y decirle a Hashem, enséñame la verdad. Y esa verdad que tú me vas a enseñar, entonces esa verdad me va a hacer libre. Shabbat Shalom. Sí, bien hermano, vamos a terminar.